empieza a grabar, ya está la grabación. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Pues con el gusto de saludar a todos ustedes y agradeciendo a los que el día de hoy se dan cita en esta conferencia impartida por la doctora Itzel Arriaga Hurtado. Me voy a permitir cederle el uso de la voz al doctor Eduardo Blanco Rodríguez, presidente de nuestra asociación civil, para que nos dirija un breve mensaje. Primero que nada, muy buenas tardes, agradeciendo infinitamente el tiempo de mi muy querida amiga y además compañera de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Itzel Arriaga, por su tiempo, su disposición. Sé que ha traído ahí algún tema con la conexión, valoramos en todo lo que implica esa participación, y en nombre de nuestro compañero y amigo, al maestro Carlos César Guzmán, nuestro consejero presidente nacional, sin mayor preámbulo, damos la más cordial bienvenida a todos, y yo te suplicaría, Ivonne, le demos la breve lectura a su amplio currículum académico y profesional a nuestra compañera aragonés, hoy en la Facultad también de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, con muchas responsabilidades y una gran trayectoria, y además de ser una gran artista, eso pocos lo saben, que es una gran bailarina de flamenco. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues el día de hoy la doctora en Derecho Itzel Arriaga Hurtado nos va a presentar el tema la vulnerabilidad estructural en el sistema jurídico mexicano desde el sistema de derechos humanos. Me voy a permitir dar lectura a su síntesis curricular. La verdad es que es un currículum un tanto amplio, entonces vamos a mencionar solo algunos aspectos. La doctora Itzel Arriaga Hurtado es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, tiene reconocimiento al perfil deseable. En la Universidad Autónoma del Estado de México se desempeña como coordinadora de estudios avanzados de la Facultad de Derecho, es directora de la revista Prospectiva Jurídica, profesora de tiempo completo, líder del cuerpo académico Estudios Jurídicos de Género, Derechos Humanos y de la Sociedad. Y pues bueno, sin más preámbulo, le cederemos el uso de la palabra a la doctora Arriaga Hurtado, recordándole que pues tiene un tiempo de participación de 1 hora y media. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación, doctora Ivonne, y por la invitación al doctor Eduardo Blanco y a la maestra Paola Rossi, a quienes le tengo un gran aprecio. Muchas gracias por permitirme participar en este evento. Bien, pues efectivamente la vulnerabilidad estructural, que es como le denominé a este documento, a esta ponencia, tiene una relación directa con la perspectiva de derechos humanos. Es importante rescatar que el sistema de derechos humanos instaurado en México tuvo una evolución jurídica paulatina a partir de las reformas estructurales, sí de 2011, pero también 2 reformas anteriores sumamente importantes que van a ser pues de trascendencia para nuestro sistema jurídico mexicano en materia de vulnerabilidad estructural. Tenemos una reforma en 2005 para México, en donde vamos a observar el cambio de nuestro artículo 21 constitucional, que además hasta la fecha mantiene una reserva por el Senado de la República en materia de Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional como organismo que va a observar y determinar los procesos sancionatorios de los 3 sectores que marca el Estatuto de Roma. Y justamente en estos sectores hay una gran cantidad de obligaciones para el sistema gubernamental mexicano, pero sobre todo identificar que estos 3 bloques van a señalarnos cuál es la lista de los delitos posibles de comisión en materia de sistema gubernamental contra su población civil, incluidos como la desaparición forzada, el embarazo forzado,
figura sumamente importante para los procesos históricos de vulnerabilidad estructural de México en la llamada Guerra Sucia, trascendiendo incluso a generar hasta siglo XXI en materia de los casos de desaparición forzada, la primera y segunda comisión de la verdad para los casos larga data y 2 casos específicos en materia de desaparición. Toda esta reforma nos va a marcar un punto de partida para ingresar a un sistema internacional de derechos humanos que deviene de un proceso de memoria histórica de vulnerabilidad estructural. Pasamos a un cambio también de transformación importante al sistema jurídico con la reforma de 2008, en donde uno de los tantos elementos, pero considero el más destacable para esta perspectiva de derechos humanos, el reconocimiento del debido proceso como un derecho fundamental en todas sus etapas, a partir de la asesoría jurídica hasta la observación de la sentencia y la ejecución. ¿Qué pasa en esta segunda reforma? Otra vez, la observación histórica de un proceso de vulnerabilidad estructural. El no reconocimiento de sujeto de derechos, el no reconocimiento de acceso a la protección de los derechos humanos en un debido proceso como una área administrativa, incluso desde la Procuración de Justicia, que cuando viene la reforma tenemos entonces un llamamiento súper importante incluso ante las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por lo tanto una vía de protección no jurisdiccional en materia de violación de este debido proceso que va a tener hoy cabida incluso en las cortes de derechos como la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante entonces observar que teníamos estas 2 reformas como antesala a ingresar a un sistema internacional de derechos humanos de manera estructural. Esto viene entonces hasta 2011, donde tenemos una lista de categorizaciones que van a identificar nuevamente la vulnerabilidad estructural. ¿Y a qué le estamos llamando vulnerabilidad estructural? Para que ahora pasemos a estas reformas en materia de derechos humanos del 2011 que vivió México como además último país en reformar estructuralmente su constitución para ingresar al sistema internacional de derechos humanos a nivel mundial. Bueno, pues la vulnerabilidad estructural va a ser definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es este organismo que va a estar verificando y observando a nivel internacional los accesos para la calidad de vida y bienestar social, marcando como punto de partida que México y la mayoría de los países, por supuesto, pero estamos hablando de nosotros en nuestras reformas estructurales, ha tenido como mecanismo de memoria histórica un no acceso a la justicia, un no acceso a la impartición, procuración y administración de justicia de manera transversal, igualitaria y de observación de la dignidad humana de toda persona que se encuentra en territorio mexicano. Esta vulnerabilidad estructural va a reconocer sectorizaciones que devienen de procesos hegemónicos e interseccionales para no ser reconocidos como sujetos de derechos en un sistema jurídico, en un sistema normativo nacional, que en el caso nuestro sucede de manera ya culminante, porque venía haciéndolo paulatinamente en 2011. Esta vulnerabilidad estructural que reconoce el no acceso a la procuración de impartición y administración de justicia nos va a explicar al mismo tiempo las razones por las cuales las personas no podían ser reconocidos como sujetos de derechos y no podían gozar de estas 3 sectorizaciones obligatorias para un sistema gubernamental en México. Cuando entonces ingresamos a la reforma estructural, al reconocimiento de esta vulnerabilidad estructural, tenemos como punto de partida la prohibición de la discriminación, que implica
este acceso de derechos por condición de raza, sexo, religión, origen, orientación sexual, edad, etcétera, etcétera. Y entonces después nos dice el artículo 1 constitucional y cualquier condición que menoscabe este acceso de derechos. ¿Hacia dónde va esta reforma estructural? Hacia generar una identificación transversal del camino hacia la dignidad humana, teniendo entonces como punto de partida esta reforma estructural el mecanismo histórico de vulnerabilidad, pero sobre todo el camino al reconocimiento de derechos partiendo de la dignidad humana como la base de todos los derechos fundamentales que obligadamente el sistema gubernamental en sus 3 esferas de manera transversal deberá de proteger y ya no solo de garantizar. Esto va a implicar entonces otra estructura para generar la obligatoriedad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tenía funcionando para obligar a los estados en 2011, a los estados latinoamericanos, para ingresar a un control de convencionalidad. Este es otro punto sumamente importante para el reconocimiento de la vulnerabilidad estructural. ¿Qué pasa con todos los documentos que México firmó y ratificó desde 1948, que se finca el sistema político internacional de dignidad humana, hasta 2011? Que esta firma y ratificación en las reformas estructurales va a implicar un control de convencionalidad, donde México obliga a su sistema gubernamental en sus 3 esferas a reconocer todos estos documentos firmados y ratificados para generar un sistema normativo, es decir, obligatorio y coercible, que va a reconocer históricamente de 1948 a 2011 y hasta la fecha, pero en aquel momento, que fueron las reformas estructurales, es importante señalar ese punto de quiebre, para reconocer que justo estos documentos internacionales lo que nos vienen indicando es la obligación de un sistema gubernamental de cómo proteger derechos fundamentales de un sector de población, que en el caso de México ocupa un sector mayoritario, en vulnerabilidad estructural, en no acceso a la impartición, procuración y administración de justicia. Hablando de grupos vulnerables, en 2014 el Programa de Naciones Unidas incluso diseña un primer informe sobre vulnerabilidades y resiliencia con la finalidad de determinar que estas sectorizaciones entran en los llamados grupos vulnerables. Hasta el momento, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sigue determinando esta denominación para todos los bloques sociales que no han podido históricamente acceder a una impartición, procuración y administración de justicia en sus países. México no es la excepción y para 2015 la relatoría de la OEA en materia de personas privadas de la libertad señala a México como un Estado-nación en el que también las personas privadas de la libertad forman parte de esta sectorización y los denominan un grupo vulnerable a estas personas internas del sistema penitenciario. Se agregan los periodistas y las pensoras defensoras de derechos humanos y hacia 2019 la relatoría de la OEA nos señala también la importancia de reconocer la vulnerabilidad estructural de las personas afrodescendientes y se realiza la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer esta protección de derechos para personas afrodescendientes. Tenemos entonces una gran cantidad de grupos que hasta 2011 ya estaban así determinados como grupos vulnerables, hablando de género, personas en condición de pobreza. Cabe destacar que el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2022 señala a México con el 46% de su población en condiciones de pobreza por el no acceso a calidad de vida y bienestar social. ¿Qué pasa entonces en este reconocimiento de grupos vulnerables y a quiénes más les podemos llamar en esta sectorización de acuerdo al PNUD? Personas migrantes en situación irregular, que a partir de 2011 incluso se crea la ley de migración, se diseña la política pública para el acceso
el acceso a derechos fundamentales, y también se genera toda una reglamentación derivada de la Ley de Migración y del artículo 11 constitucional en materia de libre circulación y residencia, con algunos candados ante la ley de visas para más de 108 países aproximadamente, que tienen que generar un visado para el ingreso al país. Y entonces tenemos una gran cantidad de recovecos en la sectorización de grupos vulnerables. También tenemos identificación de las personas con discapacidad a partir de la Ley de Accesibilidad Universal a nivel federal. Tenemos ya este reconocimiento con una gran cantidad de diversidades. Entra también el colectivo LGBT desde la perspectiva de género en la vulnerabilidad estructural. Evidentemente las mujeres como un sector de población incluso mundial no reconocido como sujeto de derechos, en el caso de México los primeros derechos que son los políticos hasta 1953 y paulatinamente adquiriendo derechos civiles, posteriormente económicos, sociales y culturales. Aquí entonces vamos a ir observando una gran cantidad de sectorizaciones que tienen relación con las categorías hegemónicas de masculinidad, burguesía o clasismo social, el entorno de la familia tradicional, el racismo, que precisamente es uno de los puntos de partida para el no reconocimiento de sujeto de derechos de manera histórica, y el tema de la religión como categoría hegemónica crística, ¿no? La religión crística. Entonces, estos elementos hegemónicos e interseccionales que permiten que históricamente exista la vulnerabilidad estructural, van a ser reconocidos y recogidos para ser normativizados en estos documentos internacionales. México, al firmar y ratificarlos y al constitucionalizar por indicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución de 2011, entrando al control de convencionalidad, los convertimos en obligatorios para nuestro sistema jurídico. Siendo así, este sistema parte de la obligatoriedad de haber entrado a un sistema internacional de derechos humanos y que va a permear una obligación de educación en derechos humanos a partir también de dos documentos internacionales de las Naciones Unidas. En 1995, con la firma del Decenio Mundial de Educación en Derechos para la Educación en Derechos Humanos, y en 2005 con el Programa de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, marcando en su segunda, tercera y cuarta fase, que además está vigente, este programa mundial, la posibilidad de que sea el operador jurídico quien logre este proceso de concientización y sensibilización en materia de dignidad humana, pero sobre todo de reconocimiento de una memoria histórica de vulnerabilidad estructural, una memoria histórica de no reconocimiento de sujeto de derechos, una memoria histórica que nos marca el no acceso a la impartición, procuración y administración de justicia en México, que precisamente conforma este proceso de guerra sucia, en donde al venir las primeras reformas en materia de la firma y ratificación del Estatuto de Roma para ingresar a un sistema jurisdiccional de Corte Penal Internacional, vamos a observar precisamente cómo México tiene sí o sí que realizar una transformación desde el sector ejecutivo, a partir de sus secretarías de Estado y Fiscalía, y desde el sector judicial de la Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué pasa entonces con los resultados de todas estas transformaciones? Desafortunadamente, México en este momento sigue ocupando el segundo lugar en materia de peticiones de violación a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos además ocupando también este segundo lugar, seguido de Colombia, un espacio de violaciones, de sentencias por violación a derechos humanos, y estos lugares que México está ocupando, que anteriormente estuvo ocupando incluso el primer lugar, si nos vamos hacia 2008, por ejemplo, a 2018, vamos a ir detectando que México estuvo en varios momentos ocupando el primer lugar por peticiones a violaciones de derechos humanos por la Corte Interamericana. Así que esto
podría permitirnos la reflexión de cómo está funcionando el operador jurídico, de cómo está operando este sistema internacional de derechos humanos ante la vulnerabilidad estructural, cómo seguimos observándonos a partir de esta otredad en la desventaja, en la hegemonía, en donde tenemos espacios de privilegios interseccionalizados ya desde la política pública para poder dirigir los esfuerzos al acceso igualitario de impartición, procuración y administración de justicia, un acceso de sistema de dignidad humana sin discriminación, pero que México ha costado mucho trabajo que lo reconozca y sobre todo que este sistema jurídico normativo se comunique con el sistema gubernamental que va operando precisamente todo este sistema internacional de derechos humanos y que requiere un verdadero proceso de nueva educación en derechos humanos y dignidad humana para este reconocimiento de los documentos que son obligatorios. Tenemos una gran cantidad de resoluciones obligatorias también por parte de la Corte Interamericana de México y de otros países que tendríamos que estar observando desde la obligatoriedad normativa, desde el cumplimiento coercible por el operador jurídico. Y tendríamos que estar reflexionando en estas dificultades hegemónicas, culturales, interseccionales, que no han desafortunadamente permitido generar este proceso igualitario en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Itzel. La verdad es que nos ha dado un panorama muy amplio acerca de esta evolución de los derechos humanos. Pues usted ha mencionado los grandes sectores con quienes se tiene una deuda histórica y aunque ha habido un gran avance, pues sin duda estas reflexiones que usted pone sobre la mesa pues son de gran importancia. El saber cómo está operando nuestro sistema de derechos humanos, pero también cómo dirigir estos esfuerzos para el acceso igualitario, para la impartición de justicia. Yo creo que esas son unas grandes interrogantes y sin duda, pues, aunque usted mencionó a los grandes grupos vulnerables, también yo creo que un grupo que ha sido muy, muy vulnerado últimamente es el grupo de los ambientalistas. Y yo creo que más en la selva lacandona o en Guerrero, en Oaxaca, allá los compañeros ambientalistas pues sí la padecen porque luchan por proteger los derechos de la selva o de los animales y pues también han sufrido, al igual que los periodistas, ciertas agresiones, ¿no? Pues bueno, tenemos una mano levantada del doctor Eduardo Blanco, a quien le vamos a ceder el uso de la palabra. Itzel, nuevamente felicitarte, como siempre eres muy claridosa en tu participación. Yo quiero iniciar primero compartiéndote que he sido un hombre muy bendecido por ver la evolución en los derechos humanos. Cuando yo entré a estudiar a la escuela, la UNAM, en 1990, ya el doctor Jorge Carpizo, que había dejado de ser rector, había impulsado la Defensoría de los Derechos Universitarios como el primer ombudsman de los derechos universitarios, que después va a dar la pauta para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se había creado ya el Tribunal de los Derechos Universitarios, que yo tuve la oportunidad de ser integrante como consejero alumno de nuestra escuela. De ahí se crearon la Comisión de Derechos Humanos, los organismos autónomos, esta creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Jorge Carpizo, a quien se le otorga el acta de nacimiento de la misma, precisamente por lo que tú acabas de decir, y quise decir el año 1990, porque pareciera que seguimos teniendo la misma imagen internacional en el año 2023, reiteradas violaciones a los derechos humanos. Con mucho trabajo, yo era coordinador jurídico de la legislatura del Estado, se impuso esta reforma en el 2011 precisamente que habla de los derechos humanos, y ha habido una gran resistencia, y lo acabamos de ver hace unos días, que la actual administración federal dice que por qué le va a hacer caso a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
Y sin lugar a duda, a veces el valor que da la ignorancia nos hace hacer comentarios sin ningún fundamento. Y más allá de esto, yo te quiero hacer una pregunta como una mujer polémica que eres tú siempre y además entusiasta, y dentro de este tema de los derechos humanos. Yo soy un hombre que cree en la igualdad de género, porque fui educado por una mamá profesora y además socialista. Entonces sí creo en la igualdad. Y quiero preguntarte tu opinión muy personal, no de la funcionaria de la universitaria. ¿Cuál es tu opinión de la paridad para ocupar cargos públicos y cargos de representación popular? Si el día de mañana hay más mujeres que son más competentes que nosotros los varones, ¿o por qué tiene que haber paridad cuando se supone que las administraciones o los cargos de elección popular pues son ganados precisamente por los hombres o las mujeres? No siempre son los mejores, ¿verdad? Porque el voto es un ejercicio de democracia, pero sí la integración de los gabinetes. ¿Cuál es tu opinión en este tema de la paridad de género, más allá del tema de igualdad? Que insisto, soy un gran creyente en la igualdad, pero tu opinión como una mujer profesional, que todo lo que tienes lo has logrado, como todas mis compañeras que están aquí acompañándonos a base de trabajo, esfuerzo, disciplina, y que tú lo que tienes hoy es por tu mismo desempeño, capacidad y disciplina. Gracias. Muchas gracias, doctor Blanco. Pues la verdad es que coincide perfectamente la pregunta con la vulnerabilidad estructural. ¿Qué pasa con las mujeres a nivel histórico? ¿Qué pasa con 10 siglos de humanidad reconocidos y documentados, donde la mujer no era sujeto de derechos? Tiene que haber una transición que se le pidió a México desde 1995 por este decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos y transitar por las vulnerabilidades que el país tenía. Y en este caso, una de las vulnerabilidades era precisamente, entre otros sectores, pues las mujeres, ¿no? En un sistema de opresión, en un sistema de no acceso y en un sistema de no reconocimiento para toma de decisiones. Creo que la paridad tendría que ser una transición para un sistema de dignidad humana. No hemos llegado al sistema de dignidad humana. Esa es la meta. Esa es la meta de un Plan Nacional de Desarrollo que hoy tiene como política de Estado una democracia participativa. Esa es la meta de las reformas estructurales a la Constitución política para reconocer esta vulnerabilidad estructural. O sea, la meta es la dignidad humana, pero no hemos llegado a esta meta. Algunos antropólogos sociales han señalado ya que el proceso de transición para una meta como estas implicará por lo menos 100 años. Y esto significa que requerimos de una transición, requerimos de un reconocimiento paulatino. Desde mi perspectiva, entre menos dure, mejor, porque si la meta es dignidad humana, y dignidad humana es para toda persona reconocida como sujeto de derechos y que se encuentra en territorio mexicano, hoy no tendríamos que estar hablando de paridad desde esa perspectiva. Pero cuando nos vamos a la perspectiva de vulnerabilidad estructural y los procesos de opresión y no reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos, tenemos que reconocer que la mujer sigue viviendo violencia y, entre otras, violencia política. Precisamente el Estado de México tiene muy poco tiempo de haber reconocido esta violencia política. Reconocerla normativamente hablando, reconocerla en un ordenamiento jurídico, significa que vamos caminando en esta transición, pero no significa que solo la mujer es violentada políticamente y no significa que la mujer tendría que contar con un porcentaje proporcional en este proceso de paridad, sino que es, desde mi punto de vista, la transición que nuestro sistema jurídico, normativamente hablando, requiere para entonces poder transitar a un proceso de dignidad humana que creo
que al ser la meta desde 1948 para todos los estados de las Naciones Unidas y de la OEA, tendríamos ya que haber caminado mucho más rápido. Y entonces, si México ya constitucionalizó un sistema de dignidad humana y queremos llegar, lo que tendríamos que estar observando es justo lo que comentas, capacidades. Capacidades, vocación, trayectoria profesional, un CBU analizado, estructurado y comprobado de esta trayectoria, que no solo es para mujeres, sino para varones, para personas, hablando de una diversidad de género, incluso para personas que no importa si están incluso identificadas como no binarias o no heteronormativas. Son personas, somos personas. Y como tales, tenemos el acceso a una educación, tenemos el acceso a un progreso, tenemos el acceso a un proceso de toma de decisiones y a ser auscultados desde esta perspectiva, y por lo tanto tendríamos ya que estar hablando de capacidades. Pero como México no logró hacer esta transición antes de las reformas que acabo de mencionar, seguimos en vulnerabilidad estructural. Seguimos hablando de que México ocupa el segundo lugar en materia de feminicidios ante la CEPAL. Y esto no es nuevo. Esto está pasando porque además lo tenemos que documentar. Hoy la CEPAL funciona como un observatorio que documenta realidad social y que tenemos que observar la realidad social. México ocupa segundo lugar a nivel mundial, no a nivel CEPAL, es decir, Latinoamérica y el Caribe. México ocupa segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de personas transgénero, seguido de Brasil. Y esto está desde 2018 ocurriendo, desde 2008, perdón, a 2022. Entonces, cuando un observatorio nos muestra el lugar que ocupa México en esta área, nos está mostrando que no hemos transitado la vulnerabilidad estructural, que no la hemos superado, que no podemos llegar directamente a hablar de dignidad humana y entonces sí, exclusivamente medir capacidades para la toma de decisiones. Requerimos hoy de esta transición, requerimos de ser observados todavía en esta etapa de transición, en esta etapa de camino, ¿no? Un camino que de momento parece muy largo para México, y entonces el legislador se ve en esta necesidad, que además viene por una recomendación de la CEDAW, de este comité internacional, para proteger los derechos de las mujeres desde 1979, diciéndole a México, tienes que regular, tienes que hacerlo, tienes que reconocer a la mujer, tienes que colocarla, tienes que ponerla en un proceso de igualdad, tienes que hablar de paridades, tienes que hablar de colocaciones estructurales. Creo que es una transición necesaria. No me gustaría que hasta ahí llegáramos y que esta fuera la meta en materia de dignidad humana. Creo que la paridad es un tema transicional. Fíjate que, perdóname, coincido plenamente. Sin embargo, tú acabas de decir algo muy importante. Se llama voluntad política de cada administración, porque pareciera que nuestro país cada 6 años se reinventan los criterios, incluso los modelos educativos o las políticas de cualquier naturaleza. En algunos de los sexenios donde ha habido voluntad política, insisto, tenemos ahí las candidaturas ciudadanas que fueron impulsadas en estas reformas en el 2011 en la administración de Felipe Calderón, esta paridad de género después con la administración del presidente Peña, pero hasta ahí nos quedamos y pareciera un impasse muy triste de que en estos momentos no ha habido evolución precisamente con esta disposición para que esto avance mucho más rápido y donde todos nos veamos. A mí me da mucha alegría ver, porque una de ellas es mi amiga igual de la adolescencia, más gobernadoras mujeres, ¿no? Sin lugar a dudas es un gran avance, pero yo creo que sí nos falta todavía mayor voluntad política y sé perfectamente, porque seguimos viviendo con un tema cultural en México, que mientras no nos resetemos cuál es el rol, no de género, porque está muy claro, hay hombre-mujer, sino el respeto como ciudadanos y ciudadanas que nos debemos, vamos a transitar lamentablemente
pues ojalá que la vida nos lo permita ver a nosotros y si no, hacer nuestra aportación. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Muchas gracias. Sí, la verdad es que este tema cultural transita absolutamente todas las vulnerabilidades. Comentaba la doctora Ivonne que uno de los grupos en este momento importantes que entraron a vulnerabilidad estructural y también a vulnerabilidad jurídica son los defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos en cualquier materia, bueno, Ivonne nos compartía en materia ambiental, pero los defensores de derechos humanos incluso ya se encuentran como un sector de población que provocó la existencia de una relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque estamos en esa transición, independientemente de la política que nos diseñen, ya tenemos un sistema internacional de derechos humanos. Hoy, afortunadamente, tenemos una política de democracia participativa reconocida como política de Estado. Que esto es novedoso para México, es novedoso para la historia mexicana realmente. Nunca habíamos tenido una política de Estado de esta magnitud, pero la realidad cultural, educativa, idiosincrática, rebasa cualquier proceso de dirección política. La dirección política puede marcarnos hacia dónde debemos de ir, pero si los procesos educativos, culturales, y Foucault le llama biopolíticos, que nos determinan quiénes somos y quiénes debemos de ser, cómo debemos de ser, cómo debemos pensar, qué debemos pensar, con quién podemos y con quién no podemos. Este proceso biopolítico que traemos de un proceso que ya las comisiones de la verdad reconocieron como guerra sucia en México a partir de este decreto del 2022, donde ya se reconoció que hemos estado en guerra sucia, ya se reconoció que las direcciones están marcadas biopolíticamente, ya se reconoció que requerimos comisiones de la verdad, ya se reconoció que traemos esta vulnerabilidad estructural. Pues no nos van a, toda esta historia no nos permite hacer un cambio transicional de nueva generación, donde nuestros nuevos estudiantes, nuestros nuevos egresados, bueno, yo desde mi perspectiva en la licenciatura en Derecho, que es donde me desenvuelvo y donde intento que haya un reconocimiento de la necesidad del cambio, creo que vamos lento, o sea, el proceso realmente va lento. Estamos arraigados a una idiosincrasia hegemónica y aspiracional, donde los procesos hegemónicos siguen marcando la pauta de la dirección cultural, social, y entonces la norma cada vez se queda más alejada de una realidad social que tiene violencia, que tiene feminicidio, que tiene asesinatos transgénero, que tiene violaciones a derechos humanos a personas afrodescendientes, que tiene a México en un segundo lugar de peticiones de violaciones a derechos humanos a nivel interamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos allí colocados porque vamos lento, vamos con una cultura, con una idiosincrasia tan reacia de cambio, de transformación, que sigue siendo aspiracional la hegemonía, sigue siendo aspiracional este proceso racista, clasista, violento, de poder, de toma de decisiones, y desafortunadamente en esta transición, claro que podemos ver un desacuerdo, sobre todo de los masculinos, de por qué la mujer está en la toma de decisiones, y desde ahí se desquita con un proceso de memoria histórica que el hombre de hoy no provocó, que el hombre de hoy no gestionó, que el hombre de hoy no construyó. El hombre de hoy vive la consecuencia también de estos procesos hegemónicos, y el hombre también está viviendo violencia. Y hoy se habla de una figura que es la denuncia falsa en materia de género, precisamente, donde la mujer está construyendo denuncia falsa a la credibilidad del operador jurídico para sanción del varón. Y cuando vemos los procesos de denuncia falsa que el varón no puede defender, no puede sostener ante su entorno contextual e incluso familiar, es crudo ver
que la lentitud parece que se vuelve más grande, o sea, como si fuéramos incluso más lentos todavía, vamos más necios todavía a este proceso de cambio, donde la mujer le ha costado luchar por la igualdad de manera genérica y tenemos sectorizaciones de una guerra ahora contra lo masculino, un enojo contra lo masculino, pero que también es cultural y que viene de nuestro proceso biopolítico y viene de nuestra historia y viene de nuestra guerra sucia y viene de todo nuestro proceso de opresión. Y precisamente el PNUD marca un punto de partida de la vulnerabilidad estructural a la construcción de la resiliencia. ¿Y quién es el resiliente? Y quién no es resiliente, y entonces se va a la violencia. La vulnerabilidad estructural puede construir dos figuras sociales: violencia, que es el caso latinoamericano y especialmente de México, que cuenta además con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en su documento de 2022, nos coloca con las 17 ciudades más violentas del mundo. Caray, entonces, si además somos los más violentos, tenemos una cultura de la violencia, tenemos una cultura de la discriminación, tenemos una cultura hegemónica, pues, híjole, hay mucho trabajo que hacer en materia educativa, hay mucho trabajo que hacer, es un gran reto de formación de las nuevas generaciones. Fíjate que antes de que tú hablaras de este tema, y ya con eso ya no robo más la participación, yo quise retomar una frase de Alfred Chandler de 1962, un experto en las estructuras organizacionales, que dice: la estrategia sigue la estructura. Es decir, si no sabemos a dónde queremos llegar, pues no sabemos cómo lo vamos a estructurar. Resumiendo, es un trabajo de todos en el sector educativo, en el familiar, en el cultural, en el gubernamental. Pero si no tenemos definida la ruta, pues todo lo que estructuremos, perdón lo que voy a decir, pues va a ser intentos bien sanos, bien intencionados, con buena voluntad, pero al final pues no vamos a tener claro, porque cada 6 años, insisto, reorganizamos la estructura de la administración pública y reinventamos las políticas públicas como ejercicios sexenales. Y mil gracias por mi respuesta. Y ya no pregunto más, Ivonne. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. También ha sido muy enriquecedor sus aportes. Y pues justamente, doctora Itzel, usted dio a la clave, yo creo que de este asunto, que es la educación. Nosotros que estamos en la parte educativa, creo que tenemos una gran tarea, porque no solamente es crear políticas públicas y analizarlas, medirlas, sino que aparte de la voluntad política, se necesita permear en la sociedad, y vamos a permear en la sociedad a través de la educación, con los jóvenes, con las generaciones, y pasar justamente pues estas problemáticas que estamos viviendo todos, pero a través de políticas educativas asertivas, para que finalmente tengamos los resultados que todos queremos tener en nuestro país. Y pues bueno, yo quiero agradecerle a usted, doctora Itzel Larriaga, su asistencia, su participación. Ha sido muy enriquecedor toda esta plática que hemos tenido el día de hoy, su evolución. Sin duda, estos datos y cifras que usted nos da son muy reveladores. Pues yo no sabía que México era el segundo lugar de peticiones de violaciones de derechos humanos, y pues es triste darnos cuenta de estas cifras, pero yo creo que, y retomo mi comentario, que parte o gran parte de la solución está en el sector educativo y en tener políticas educativas más cercanas, más reales, y que puedan permear entre las nuevas generaciones. No sé si alguien tenga alguna participación, y de no ser así, pues estaremos agradeciéndole muy puntualmente a la doctora Itzel por habernos dado esta plática tan especial, y que abona sin duda los conocimientos de todos nosotros los compañeros que integramos la barra latinoamericana de juristas y peritos con este tema: la vulnerabilidad estructural en el sistema educativo mexicano desde el sistema de derechos humanos.
Y pues bueno, quisiera agradecer también a todos los compañeros que conforman la barra, a Innovando Medios TV, al Centro Universitario de Estudios Jurídicos y desde luego a los compañeros de la barra latinoamericana de juristas y peritos de la Delegación Estado de México, quienes el día de hoy pues concluimos esta semana jurídica. Agradecerles a todos ustedes que se estuvieron conectando desde el martes, miércoles, jueves y hoy cerraremos con esta participación magistral de la doctora Itzel Arriaga. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Itzel, nuevamente. Que Dios te siga llenando de bendiciones. Un abrazo con todo nuestro cariño. Y en nombre de nuestro compañero Carlos Guzmán, también te agradecemos infinitamente. Hasta luego, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias, doctora. Linda tarde. Linda tarde a todos. Muy buenas noches.